Bienvenidos a nuestra lectura orante. Como todos los días, tomamos el Evangelio. Hoy, día de San Efrén, diácono, un hombre que nace en el 303, muere en el 373, un hombre de vida ascética, gran escritor, refuta errores teológicos de su época. Hoy lo recordamos. La Iglesia hoy nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga y nos dé toda la capacidad y la inteligencia, el entendimiento de este texto. Hemos venido escuchando las bienaventuranzas, ser sal y luz de la tierra. Sal de la tierra y luz del mundo. Qué bueno hoy que el Espíritu nos siga llevando en este sermón de la montaña para que comprendamos qué nos dice Dios hoy. Cómo entendemos, comprendemos, asimilamos, vivimos este pasaje de las Sagradas Escrituras, el Evangelium, la buena noticia que es Jesucristo. Por eso, una segunda lectura, tercera lectura, como todos los días los invito para que miren los detalles, las expresiones, verbos, actitudes de Jesús, qué es lo que pasa, cuál es el contexto. Enriquezcamos todo este primer momento con un buen análisis de la lectura. Por eso la buena voz, la mirada clara, los puntos y signos de puntuación bien manejados para que la lectura sea clara, se comprenda lo que nos dice. Segundo momento, meditación. Estamos en la montaña. Jesús ha dicho las bienaventuranzas, que es la carta magna, ya para seguir mostrando en positivo cómo es el seguimiento de Dios. No como lo mira el mundo, sino como Jesús ha venido a perfeccionar esta ley que ya había dado en el principio, pero que viene a mostrarle a los hombres cómo en la alegría del seguimiento de Dios se da una bienaventuranza, un gozo y una dicha que ni siquiera el mundo la puede dar con los designios como los da. Por eso hoy, después de haber dado las bienaventuranzas y de habernos invitado a ser sal de la tierra y luz del mundo, viene a decirnos y a recordarnos, como se los dijo a los judíos en su época, es que no piensen que yo he venido a quitar la ley antigua, ni los profetas, ni a remover todo lo que se ha enseñado. No vino a abolirlos, vino a darles perfección y plenitud, el que los podía hacer. Porque si nos acordamos, ¿qué pasó con la ley del Sinaí? Tenemos los dos montes, el monte Sinaí y ahorita el monte de las bienaventuranzas. En el monte Sinaí Dios hizo un pacto con su pueblo, les da como 10 pautas, que son los 10 mandamientos, para que sean felices. Es obvio que el que empiece a incumplir uno de aquellos, pues se va a complicar la vida en comunidad va a ser más difícil para el que roba, para el que mata, para el que desea los bienes o la mujer del prójimo, para el que se olvida de Dios y empieza a caer en idolatrías y se va de la bendición de Dios. Y vemos toda la historia de Israel como, aunque Dios les dio estas pautas, como un padre que le dice a sus hijos, yo lo amo, yo lo apoyo, pero estas son las normas. Si cumples estas normas, pues vives bien, vives feliz. Y esas pautas de la ley y que los profetas las tomaron para volvérselas a enseñar al pueblo, para volverlos a llamar a que volvieran a algo que se les había olvidado por seguir idolatrías, pues esa ley es santa porque Dios la promulgó. ¿Qué hace Jesús? Pues viene a recordarles que sí es ley de Dios, viene a enseñar el seguimiento de Dios ya no bajo el temor del castigo, sino más bien bajo la propuesta de, vayan más allá y serán felices. No solo porque el temor al castigo a veces ayuda a refrenar ciertas actitudes, pero mejor que eso es la seguridad de un premio que es el amor de Dios, que es el ir positivamente hacia Dios, no el miedo hacia no hagas tal cosa, sino más bien haga esto y sea feliz y ame
y sea misericordioso, y sea pobre de espíritu, que confíe totalmente en Dios, y si vienen las lágrimas, pues Dios es su fuerza y Él consuela, y usted va a dar consuelo a los otros, y viene toda la capacidad de ser puro de corazón, limpio de corazón, y esos van a ver a Dios. Y nos venía mostrando las bienaventuranzas en una forma positiva de acercarse a Dios, no bajo ya el temor del castigo. Se gana más tener confianza que el miedo, porque lo que no hace el miedo lo alcanza esta confianza. Bienaventurados los pobres de espíritu, es el que confía totalmente en Dios. Confianza. Se gana más con la confianza. Y allí se encuentra el amor de Dios. Y ese amor da la fuerza para no quedarse en lo mínimo. Y dar escuetamente ahí porque toca y por miedo al castigo. No se trata de eso. Entonces esta palabra hoy viene a mostrarnos cómo esta confianza en Dios nos invita a hacer siempre el bien. Y si se hace el bien por amor, pues no son normas frías que me están imponiendo como me toca obrar así porque toca, alguien lo dijo. No, es un mandato de un padre que sabe que da hoy como unos límites para sus hijos, para que vivan felices, pero el que comprende aquello y el que comprende que Dios es Padre, que eso es lo que nos ha enseñado Jesús, pues va más allá de dar lo mínimo. Y por eso crece en santidad, va conquistando el cielo, que es lo que decíamos que es el camino de las bienaventuranzas, y entonces comprendemos esa ley antigua tenía un sentido. ¿Quién dio la ley en Sinaí? El Altísimo. Ayer hablábamos del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios uno y trino. Y entonces, ¿de dónde sacó la ley? De su pensamiento. ¿Y cómo dio la ley? Con su palabra, Verbo Jesús. ¿Por qué la dio? Por su amor, Espíritu Santo. Ahí están los tres. Pensamiento, palabra, amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dicta a Moisés el decálogo y esta alianza y unos criterios para ser felices en la vida comunitaria, en la vida de un pueblo que sacó de la esclavitud. Y entonces, si vemos esta narración como acabo de decir yo, ¿quién dio la ley? El Altísimo. ¿De dónde la sacó? De su pensamiento. ¿Cómo la dio? Con su palabra. ¿Por qué la dio? Por su amor. Trinidad. Ahí estamos. Y entonces, el verbo obediente, el verbo dice, como siempre, al pensamiento y al amor, habla por el pensamiento y el amor. Jesús, en una unidad de amor, habla por el Padre y con la fuerza del Espíritu, que es el amor del Padre y del Hijo, y muestra, y ha mostrado los criterios para vivir en el mundo. En el Sinaí está presente la Trinidad y el deseo del bien para los hombres en aquel contexto de un pueblo que Dios había elegido y como base también para los pueblos que vendrán. Pero ¿quién es el que puede perfeccionar esa ley? El que lo dio, y es Dios. Y Dios toma condición humana y viene a explicar aquella primera alianza, porque no solo la va a explicar, sino que la va a llevar más allá y la va a sellar con su sangre, porque esta sangre nos dará el perdón de los pecados y nos dará una fuerza, que es una ley inscrita en el corazón, porque después llegó el Espíritu, se derramó en los corazones, es decir, en lo más profundo, en el centro del alma, en el Espíritu con minúscula, y ahí quedó como tatuado el nombre de Dios en nuestro corazón. Tenemos un sello indeleble, pertenecemos a Dios, no solo por creación, sino también por redención. Y esa redención ha dado la capacidad de vivir en la santificación, que es el sello del Espíritu en lo más profundo de nuestro ser, en el Espíritu con minúscula. Y Él nos ha dado como esta fuerza para recibir el perdón de los pecados y para vivir ya no solo la antigua ley, claro, tenemos los 10 mandamientos, sino que en Jesús se nos ha dado la ley del amor, que es la que nos permite vivir el Espíritu e ir más allá de dar lo mínimo. Esa es toda la temática de estos días. Entonces Jesús perfecciona la ley, claro, y la hace completa divinamente. ¿Por qué? Porque había dado 10 mandamientos y en el tiempo, en la historia que hicieron los humanos y el pueblo de Israel, lo llenó de un montón de leyes indescifrables, porque lo que eran 10 mandamientos los convirtió en 613 preceptos, de los cuales 365, como cada día tiene, como los días del año, empezaban diciendo, no hagas tal cosa. Y entonces eso volvió que la ley se volviera indescifrable y se volviera difícil de cumplir y estaba como muerta en muchos. Y Jesús viene a reproponerla porque lo puede hacer y llevarla más allá.
no quita, no la quita. Antes, por el contrario, le da más sentido. Pero no desde la letra, sino desde el espíritu. He ahí la diferencia. Porque ellos se quedaron con la letra muerta y a eso le agregaron, cada quien se inventó y según las conveniencias en el tiempo, pues se fueron adhiriendo ciertos preceptos y según las escuelas teológicas de Israel, y volvieron la vida difícil. Y eso es lo que Jesús cada rato les llama la atención a los fariseos, saduceos, los que se creían los doctos de la Torá y del Antiguo Testamento, habían hecho la ley más difícil. Y no es que no hubiera que cumplirla, claro que sí, pero de diversa forma porque se centraron en la letra, y esa letra, dice San Pablo, mata y está muerta. Es el espíritu de cada uno de los mandamientos, cómo se vive. Y Jesús viene a dar una fuerza nueva para tener esa capacidad. Podemos mirar hoy la primera lectura que tiene que ver con esta capacidad que Dios nos da Cristo, de vivir en esta ley del amor que ya puso en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y de ir más allá, de tener que cumplir, de no robar porque es una ley, o de no desear la muerte del prójimo, o de no caer en los pecados capitales, que son pecados contra el primer mandamiento también, y el prójimo, no amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y entonces por eso Jesús viene a quitarle todo lo que en los siglos se fue armando como un edificio que fue volviendo pesada esa normatividad sencilla que Dios dio al principio, que la dio por amor y por orden. Ellos la llenaron de cosas muy humanas. Como un ejemplo, Jesús pone un ejemplo para explicar esta palabra. Usted siembra una matica, y esa matica está bien ya sembrada, tiene la tierra necesaria, el abono y el cuidado necesario. Pero puede pasar que alguien llega y le pone escombros y no tiene cuidado, y entonces le cae basura y no tiene cuidado y se va aplastando con muchas cosas. Se va viendo como asfixiada y ahogada. Eso le pasó a la ley del Antiguo Testamento. Por los hombres trataron de, seguramente algún buen tiempo por buena intención, y otros seguramente por sus conveniencias, fueron llenando preceptos y la asfixiaron, y esa plantica quedó asfixiada. ¿Qué hizo Jesús? Como buen agrónomo llegó y vino a cortar todo lo que no había dado de él, para que se volviera el principio, casi como resucitar esta ley y llevarla a la plenitud, porque se llenó como de escombros, saludes, y como las inundaciones. Si le llegan a una matica esos escombros, saludes e inundaciones, pues la matan. Y eso es lo que había pasado. Entonces Jesús viene a decir, yo no la quito, antes por el contrario la rescato. La rescato y la pulo, porque es que Dios la dio perfecta. Los hombres la llenaron de cosas. Y eso puede pasar inclusive después con esta nueva ley del amor que Jesús nos ha puesto, y estas bienaventuranzas, que de pronto en el correr de los siglos nosotros los cristianos vamos adhiriendo cosas. Y siempre hay que volver al mandamiento principal, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, todo sobre la base del amor. Y el que hace eso va más allá del cumplimiento de la ley y los profetas. Nos dice también el Señor en el Evangelio. Entonces, ha venido a arrancar todas aquellas cosas que nacieron por intereses humanos para que tenga vida esa ley del amor antigua, esos preceptos básicos del amor. Y entonces por eso, inclusive ya no solo la rescata, sino que la pone como una reina, la nueva ley del amor, y le pone una corona, y esa corona son los consejos evangélicos: pobreza, castidad, obediencia. Y de esa forma, ya no solo se pueden llamar justos a los que vivían en los 10 mandamientos y en la ley del Sinaí, sino que se llaman santos todos aquellos que buscan amar a Dios y agradarlo con todo el corazón. Entonces, si antes esa ley antigua era orden, ahora es más que ese orden antiguo. Si antes era lo necesario, ahora es más que ello, es la perfección. Y entonces quien viva esta nueva ley del amor, estas bienaventuranzas, va a ser como rey. Acuérdense ustedes que en el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Reyes a la manera de Jesús. Y es reinar en el amor y en el servicio. Ese es el reinado de Jesús. Entonces quien llega a entender estas bienaventuranzas, vive los mandamientos, va más allá. Quien llega a comprender esto de ser pobre de espíritu, o sea, es decir, poner toda la confianza en Dios, de ser limpio de corazón, de buscar a Dios y tener hasta toda la intencionalidad de caminar en su voluntad perfecta. Ese va llenándose de un gozo y va viendo la luz del camino por donde es Jesucristo, camino de la vida. Y entonces por eso, quien vive como este rey que es hijo de Dios en el servicio y en el amor,
llega a una perfección y es la santidad. ¿Y quién es el santo? Entonces podría decirse que el santo es el que al que el amor y el deseo sirven de obstáculo para cualquier cosa que no sea Dios. Es decir, es el que quiere agradar a Dios y no se va quedando como en cosas pasajeras, sino que entiende que tiene los pies en la tierra y tiene realidad de aquí, de esta vida grande y maravillosa, pero sabe cuál es su destino y sabe cómo vivir el día y sabe cómo acercarse a Dios y no se va distrayendo en cositas y en odios y en rencores y en pasiones degradadas como las que muestra hoy el mundo, sino que tiene una fuerza y endereza siempre el ideal contra lo que es carne, contra lo que es riquezas y comodidades, y sirve, y va sirviendo con toda la fuerza. Por eso la pregunta sería, ese que comprende las bienaventuranzas va empezando el camino de la santidad. ¿El santo es pobre? Esa es la pregunta. No. Ha llegado a poseer la verdadera riqueza. A Dios, el todo. Por eso decimos, el que le da todo al todo, el todo le da todo. Por eso posee el todo lo posee. Qué bueno que hoy podamos comprender el camino de las bienaventuranzas en positivo. No antes, no hagas esto, no es, si hace esto es feliz, si es pobre de corazón, si es pacífico, si es limpio de corazón, si ha llorado, pero ha llorado en el corazón de Dios, va a recibir consuelo. Si ha sido perseguido por cumplir el bien, pues bendito sea. Y camina en una dirección de ir más allá de solo porque toque hacer las cosas y leyes frías me imponen obligaciones. Por eso el santo es la criatura que ha comprendido el verdadero sentido de la vida. Ese es el santo. El que ve en las bienaventuranzas una propuesta de vida. El que reconoce que dejándose llenar por Dios lo tiene todo. Y eso le da capacidad para vivir el día a día como padre, como trabajador, como partícipe de una comunidad, de una ciudad, de su vida diaria. La va inundando de un sentido muy profundo. Es la criatura que ha comprendido el sentido de la vida. Entonces, qué bueno hoy, revisando toda esta invitación de la palabra, lo que era la ley antigua, Jesús no viene a quitarla, la perfecciona y la da completamente en el amor. Lo criticaron en su época, dijeron que había enseñado cosas contra el sábado, contra los preceptos, y no fue así. Vino a rescatar los verdaderos preceptos. Son invenciones humanas después que no podían caminar 200 o no sé cuántos pasos un sábado, son invenciones humanas que no podían ir a hacer ciertos trabajos que eran en la misericordia de Dios el sábado, y entre otras muchas cuestiones de esos 613 preceptos, Él rescató lo principal. Por eso es muy importante ese pasaje donde se le acerca uno de estos principales, que lo hizo hasta con buena intención, y le pregunta, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dice, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y después al prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley y los profetas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y la bienaventuranza es ese camino de amor a Dios, pobres de espíritu, limpios de corazón, mansos, que caminan en toda la humildad de Dios, y esos son los que van construyendo el reino. Y entonces el Evangelio, que nos está diciendo Jesús que no vino a abolir sino a dar cumplimiento, y toda esta explicación que acabo de hacer es para este primer momento, después viene a decirnos, es que no va a dejarse de estar vigente ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Vino a darle la plenitud, la rescató de escombros, con la cual se había vuelto en el tiempo de la historia. Ustedes y yo hoy pensamos como meditación que este mensaje de Jesús no lo llenemos con un montón de cosas humanas, sino que siempre vayamos al Evangelio, que es la enseñanza de Jesús. La iglesia nos ha enseñado el magisterio, pero que no caigamos en transformarla a intereses humanos. Siempre el Evangelio está dado en el amor y en la entrega de Jesucristo, porque Él ha dado Dios uno y trino, y son preceptos para vivir en la felicidad. Y por eso dice, por tanto el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Quién es el pequeño y quién es el grande delante de Dios? Y el que su vida se vuelve un ejemplo para los otros, de amor a Dios, de dar más allá de lo mínimo, de obrar no porque toca por cumplimientos, sino porque es que se deleita en servir, en amar, en dar la vida. Ese camina en santidad,
ese va generando de su vida un encuentro con Dios desde ya y tendrá la plenitud de la vida. Y ese que ha enseñado los preceptos de Dios verá cómo en el futuro, cuando pase la figura de este mundo, desde ya lo ve, pero cuando pase la figura de este mundo verá cómo ha sido alegría, toda esta fuerza que Dios le ha dado para ser testimonio, para que muchos se animen a vivir en esta felicidad de Dios, en esta felicidad de Dios. Todo lo contrario es aquel que se burle de los preceptos de Dios, aquel que minimice el evangelio, aquel que enseñe más bien la malicia, la perversidad e ir en contra de todos los preceptos. Podemos tomar mandamiento por mandamiento y las bienaventuranzas, ir contra todo aquello, pues ese será pequeño, o más bien podrás perderse este gozo de la vida de Dios. Que eso no nos pase a nosotros. Entonces el análisis de la meditación es, observamos los mandamientos, pero los mandamientos unidos a las bienaventuranzas nos invitan a ir más allá. Y eso solo lo hace quien se enamora de Dios. Eso lo hace quien es limpio y puro de corazón, porque ellos ven a Dios y lo verán en el cielo, pero lo ven desde ya. Y su vida se vuelve un encuentro con Dios, esta santidad de la que hemos hablado, esta propuesta en positivo de Jesús. Este seguir a Dios no es porque no haga, no mire, no toque, no. Este seguir a Dios es feliz y lo sigue. Y eso lo transforma y eso le da a entender que si usted se mete con los bienes de alguien o con la mujer o el esposo de alguien o si le hace daño a alguien, pues no tiene sentido, porque el otro es hijo de Dios, porque el otro es templo de Dios, porque el otro está llamado también a la felicidad. Y si uno entiende esto, pues comprende que muchas cosas del mundo son ídolos y hay que sacarlas del corazón, porque el único que tiene lugar en nuestro corazón es Dios. Y el amor de Dios, el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y cuando eso se comprende, pues se tienen los pies en la tierra, pero está claro para dónde vamos, clarísimo. Con la mirada puesta en el cielo, enfrentando el día a día, sin huir de esta realidad, pero haciendo las cosas por amor, no por obligación. Porque el que hace las cosas por temor, pues puede que a veces haga lo que tiene que hacer, pero tarde que temprano se cansa y termina obrando según su parecer y según su voluntad. Pero el que ama a Dios, para el que ama a Dios todo le es posible, todo. Lo más imposible, lo que parezca que no se puede lograr, con Dios todo se puede. Y eso lo digo para los padres y madres que aman a sus hijos con todo el corazón y que aman a Dios por encima de ellos y por encima de todos, y Él les da la fuerza para dar la vida por ellos y enseñarles el camino de la vida. Y eso sirve para el que ama a Dios con todo el corazón, entiende que el otro es camino para llegar a Dios y ayudar a los otros y salir de uno mismo y lógicamente huirle a la mentira, al robo, a la fornicación, a todo lo que va contra los preceptos, no porque sean frías enseñanzas de afuera, sino porque hay una fuerza por dentro que es Dios mismo, mostrándonos que es mejor amar. Y ese es el precepto más grande de Jesús. Y no quita no invalida lo antiguo. Entonces, por el contrario, tenemos una capacidad para actuar porque ya somos redimidos. En la época de Jesús todavía no se había, en este momento cuando Él enseña, pues no había llegado la cruz, pero ya vino la redención, ya tenemos camino abierto hacia Dios, están ustedes y en mí, pues aceptar una propuesta de amor. No una obligación de mandamientos fríos, no, una propuesta desde el amor, ir más allá. Y el que ama cumple la ley entera, dice San Pablo. Es en ese sentido. El Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pensamiento, palabra, amor, nos ha dado la fuerza para vivir en Él desde ya y tener una capacidad de búsqueda de santidad. Es vivir en las bienaventuranzas. Dichosos los que aman a Dios sobre todo. Y Él entra y transforma el ser. ¿Cuál es el pecado del mundo? Pensar que nada es pecado y resulta que vamos destruyendo el templo y somos templos de Dios. En cambio, cuando se conoce a Dios con esta visión de escuchar a Jesús y bajar al corazón lo que nos enseña, la vida se transforma. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza. Tú no has venido a abolir, has venido a dar plenitud. En el origen has dado los mandamientos en el monte Sinaí. Ahora en el monte de las bienaventuranzas nos enseñas a ir más allá, a buscar la santidad de la vida, a buscar el precepto del amor, a vivir las bienaventuranzas.
Enséñanos, Señor Jesús, a sacar todos los ídolos del corazón. Enséñanos a no seguirte por temor, sino por amor. Y en este amor tener una fuerza para levantarnos todos los días y transformar la familia, el trabajo, las comunidades, nuestras ciudades, y que puedas establecer tu reino, y que nosotros enseñemos a los demás a vivir en tu amor y en tu presencia. Y eso nos dé alegría. Enséñanos a revisar entonces también si por el contrario nuestro testimonio ha sido objeto para que muchos se separen de ti y para que muchos no observen los mandamientos y lleguen a tratarlos y a minimizarlos. Enséñanos más bien con el ejemplo de la vida a seguirte, a amarte y a adorarte sobre todo. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué son los mandamientos para mí? ¿Qué son las bienaventuranzas para mí? Cada vez la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué es la santidad para mí? Enseño, si tengo gusto y quiero seguir a Dios y gusto por toda la vida de santidad en Dios, hago que los demás también se enamoren de este camino de Dios, de este camino de santidad de vida. O soy de aquellos que me he relajado tanto que termina uno diciendo como el mundo, eso no es pecado, pecado es lo que uno no hace. Y esto no es quedarse solo en no hagan y en la palabra pecado, que suena muy, pues tristemente ha perdido el sentido de la ruptura, que eso es lo que significa, sino que hablamos de transgresión, vamos más allá de el que se mete con la esposa, el esposo, con los bienes de otro, transgrede, va más allá de el que siembra en su corazón ídolos, pues pierde el sentido de la vida, porque es que nosotros le pertenecemos a Dios, tenemos un sello indeleble que es, o sea, el habernos creado, el habernos redimido y el Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo para santificarnos, y rechazarlo es ir en contra de. Entonces mirar si nuestra vida se ha ido llenando de ciertos pasos o qué ha pasado para que lo que está dado como el amor se nos vuelva como una obligación pesada. Eso nos ha pasado. Más bien vayamos a Dios, inundémonos de su amor y la vida tiene otra mirada. Y hay otra capacidad de ir más allá de dar lo mínimo. No solo porque toca, como las leyes de los estados que se tienen que promover para cuidar el orden público y el orden común, pero es que esto es más que eso, esto es vida. Este es el sentido de la vida que hablamos ahorita. El santo es el que verdaderamente ha comprendido el sentido de la vida. He comprendido el sentido de la vida. Esas son preguntas para hoy. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.